Dios les bendiga, amigos. Estamos una vez más aquí en Oraciones al Despertar con un nuevo mensaje. Este mensaje trata de ser creación de Dios o ser hijos de Dios. Son dos cosas muy diferentes que normalmente no sabemos. Las personas dicen, ay, yo soy hijo de Dios, Dios a mí me ama, Dios me escucha, Dios está conmigo siempre. Pero no sabemos realmente el trasfondo que lleva de esto, porque todos dicen, ay, como Dios es tan malo que puede mandar a las personas al infierno, que no conocieron de Él, que se burlaron de Él y están sufriendo ahí. Dices, un padre no podría hacer eso. Sí, pero también está el otro par de aguas que ellos decidieron ser hijos de alguien más, y en este contexto ahorita lo veremos, el relativo de cómo ser un verdadero hijo de Dios y seguirlo. En Génesis 1:20 nos habla de la creación de Dios y dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Aquí habla de seres vivientes, enfatizamos que los seres vivientes son ahora sí que como animales, o sea, seres que tienen vida pero no tienen una relación directa con Dios. No dice, son hijos de Dios, son solo seres vivientes que no tienen espíritu, solo alma y cuerpo. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la expansión de los cielos. Aquí vemos que sigue hablando de los seres vivientes, pero en Génesis 2:7 habla de la creación del hombre y dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aclaramos aquí, está enfatizando que es un hombre viviente, el hombre. No habla de que fue su hijo, fue algo como los ángeles, o sea, habla de que es un ser viviente, pero aquí hay algo interesante, dice, y sopló aliento de vida. ¿Cuál es el aliento de vida? Es Espíritu de Dios, que sopló hacia nosotros y nos dio ese aliento de vida que nos diferencia de los otros seres vivientes, que solo son de alma y cuerpo. Aquí vemos que somos alma, cuerpo y espíritu, pero el espíritu es humano, no es el Espíritu Santo, que es el espíritu vivo de Dios. Entonces, aquí vemos también en Gálatas 3:26, aquí fue algo demasiado hermoso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros lo seguimos a Él, entonces adoptamos esa vida de Él, no solo de, porque aquí se diferencia en que, yo soy cristiano y voy a la iglesia cada 8 días y puedo tomar, puedo beber, puedo hacer lo que quiera. Entonces vemos que realmente no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano, ¿qué pasa cuando vemos una persona que se viste como el Chavo del Ocho, ¿no? Y eso, y habla así, camina así como él, ¿no? Y le da la chiripiorca, ¿no? Entonces vemos y lo señalamos y decimos, mira, ahí va el Chavo del Ocho. Lo identificamos por su vestimenta, lo identificamos por sus actitudes, por cómo habla, ¿no? Y entonces vemos que los cristianos verdaderos tienen que hablar como Cristo, tienen que comportarse como Cristo y caminar como Cristo. Entonces aquí vemos la diferencia del creyente y del Hijo de Dios. En Gálatas 3:26 dice, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí hagamos énfasis en esto, dice, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Yo creo en Jesús. Puedes creer, pero te diferencia del creyente al cristiano. Pero la fe sin obras es muerta. Entonces, tú tienes que hacer obras para tener esa fe en Cristo Jesús. Tienes que comportarte como Él para ser hijo de Dios, pues todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aquí vemos en Efesios 1, capítulo 1, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predeterminado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Aquí vemos algo muy hermoso, que por la voluntad de Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que habiéndonos predeterminado de ser adoptados, aquí nos adoptó, ya no somos seres vivientes como en Génesis 2:7, que solo éramos un ser viviente. Aquí ya nos adoptó, es algo mucho más hermoso. Entonces vemos que Jesús, el sacrificio de Jesús fue ese lazo para hacer que nosotros pudiéramos estar con Él y decir que nos adopte Dios. Dios, adóptanos, necesitamos de ti, necesitamos de un Padre. ¿Y qué pasaría si Dios fuera un Dios tirano, un Dios que matara, si hicieras algo, te matara? No, Dios es amoroso y debemos de dar gracias por tener un Dios así, un Dios que nos ama. Y en amor, habiéndonos predeterminado, ya estaba determinado desde el principio que Dios hiciera este sacrificio cuando pecamos. Fue cuando le dijo que llegará un hombre, que la serpiente lo morderá del talón, pero él le aplastará la cabeza, y fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo desde Génesis. Entonces, por el puro afecto de su voluntad, nos adoptó como es su voluntad de él adoptarnos. Y en Juan 5:19 vemos algo que nos identificará de ser un hijo de Dios. Aquí están hablando de Jesús, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, o sea, está afirmando, les afirmo que lo que estoy diciendo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí, ¿qué pasa? No en todos pasa en todas las familias, pero normalmente en una, por decir, familia de zapateros. Es que mi papá es zapatero. Y yo ya cuando sea más grande, pues me va a heredar a mí la zapatería, y yo tengo que ser zapatero. O sea, imitan lo que es el padre. Claro, no todos, pero los que están con el papá, están siguiendo su oficio y lo aman, pues dice, yo voy a adoptar lo que mi padre ha trabajado y yo voy a hacer entonces lo que mi padre. Entonces aquí vemos que un hijo adopta el conocimiento del padre, y entonces hace lo que el padre le dice. Entonces un hijo es ser obediente ante Dios, seguirlo en todo momento, como aquí dijo, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo. Aquí vemos algo muy importante de entonces cómo ser hijos. Si Jesucristo lo hizo, no hizo su voluntad, Él hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Mejor no voy a la cruz del Calvario, yo paso porque esto va a ser terrible, todo el pecado, toda la injusticia va a caer sobre mí, y voy a hacer tanto que en un momento minúsculo voy a decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has ido? Pero aquí vemos que Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces un hijo hace la voluntad del Padre. Entonces cuando tú te comportas como Cristo, entonces es cuando viene la adopción de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús obedeció al Padre. Y si tú sigues a Jesús, vas a obedecer al Padre. Entonces, por lo tanto, Dios te adopta como hijo por su voluntad. Entonces, también volvemos a ver algo similar en Juan, capítulo 12, versículo 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos. Y esos mandamientos los podemos ver en la Biblia. Podemos leer los mandamientos de Dios, lo que nos ha mandado. Él me dio mandamientos de lo que he de decir. Aquí están enfatizando dos veces. Dice, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Por qué Jesús enfatizó dos veces ahí de lo que había de decir? Porque con la boca se dice, pero al hablar, dice, de lo que he de hablar también. Son con los hechos. Tú puedes hablar de yo amo a Dios y yo amo a mi prójimo, pero ves, golpeando a tu prójimo, dices, ¿qué estás diciendo? ¿No? Con tus hechos. Lo puedes decir con tu boca, pero hablan tus hechos
y callan las palabras que has dicho. ¿Por qué? Porque es lo contrario que has dicho. Aquí vemos que son dos cosas diferentes. Dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Jesús siempre dijo y habló de Dios. Pues lo dijo con su palabra, y la palabra se hacen hechos, y los hechos te hacen hablar. Entonces, tenemos que, aparte de decir, tenemos que hacer. Porque si no, entonces no estamos adoptándonos como hijos de Dios. Porque si hacemos lo contrario, que es lo que cuando desobedecemos a Dios, somos como el diablo. ¿Qué hizo el diablo? Desobedeció a Dios. Hizo su propia voluntad. Pero aquí vemos que Jesús no hizo su propia voluntad, hizo la del Padre. Entonces tenemos que nosotros hacer eso, porque si no lo hacemos, aquí viene de quién somos padres realmente, que es lo que muchos no conocemos. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí Jesús les está diciendo a los fariseos que no hacían la voluntad de Dios, hacían su voluntad. Y entonces les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí vemos que no quieren hacer la voluntad del Padre, sino de su otro papá, el chamuco, ¿no? El chan. Entonces aquí tenemos identificado cuál va a ser de quién vamos a ser hijos, si de Dios o del diablo. Al desobedecer a Dios, entonces el diablo nos adopta como hijos porque él desobedeció a Dios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, de no hacer eso, porque entonces al desobedecerlo ya vemos quién nos adopta y no queremos un papá tirano, ni que nos castigue, ni mentiroso, ¿no? Nosotros queremos un buen papá. Entonces por eso debemos de obedecer. Y sigo leyendo Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces cuando nosotros también mentimos, que es una mentira, no, mejor no hay que mentir, porque cuando empezamos a mentir y nos creemos las mentiras, entonces ya no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, porque el diablo es el mentiroso. Y recapitulamos. Si nos vamos a Proverbios 18, capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En el poder de la vida y de la muerte está en la lengua de cada uno de nosotros. Tenemos por eso tener mucho cuidado de lo que hablamos y con nuestros hechos, porque la fe sin obra es muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Qué interesante aquí, ¿no? Comerá de nuestros frutos. Lo propio que hablamos, eso sembramos y eso cosecharemos. Entonces, tenemos mucho cuidado de decir qué es lo que estamos hablando, porque sabemos que la tierra es redonda y lo que hablemos va a dar vueltas y un día va a llegar a nosotros. Tenemos mucho cuidado en tener en esto, porque si hablamos de vida, tendremos vida entonces. Pero si hablamos de muerte y mentiras, eso es lo que tendremos en nuestra vida. Y aquí es muy importante la voz de quién vamos a escuchar, de nuestro Padre Celestial o el otro que está ahí, que quiere adoptarnos como hijos. Miente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el huerto de Edén? En el huerto de Edén vemos que Dios nos habló, que nos dijo, de todo fruto, de todo, podéis comer, mas de este árbol del conocimiento y mal, no. ¿Qué tan difícil era? Entonces yo hubiera hecho un hoyo, una cerca gigante para no pasar en él y ya, ¿no? Pero vemos aquí que Dios nos dio el libre albedrío de escuchar. ¿Qué voz vas a escuchar hoy en este día? La voz de Dios que te dice, si comes de ese fruto, de cierto morirás. O la voz del enemigo que nos da todo en bandeja de plata, ¿no? Que no nos dice la verdad, que moriremos en ese instante. Nos dice, no, si comen de ese fruto seréis como Dios. Y entonces podrán
diferir el bien y el mal. Y dices, no, pues eso era pura mentira. Desde el momento que comió Adán y Eva el fruto, empezaron a morir, no era de la noche a la mañana, y lo mismo pasa con el pecado de, ay, me voy acá y nadie me va a ver que estoy haciendo eso. Lo mismo pasa. Si nos entramos y comemos de ese fruto, de cierto moriremos. Pero si escuchamos la voz de nuestro Padre que dice, no, pues ese fruto no comas, mira, yo te doy muchas cosas buenas para ti. Un padre busca eso, lo mejor para nuestros hijos. ¿Y quién más? Nuestro Padre Celestial busca lo mejor para nosotros. Por eso nos dio un manual de vida para saber qué es lo que tenemos que decir, para saber lo que tenemos que hacer, en qué circunstancias. Por eso te invito a que leas la Biblia. Y espero te haya ayudado esta enseñanza. Que Dios te bendiga mucho. Si tienen oraciones pueden escribirla, estaremos en oraciones también por sus peticiones. Que les deseo que esta semana sea de gran bendición. Dios les bendiga.